existen integrales que no se pueden resolver de manera directa, es decir, que no podemos llevarla a unas sumas o restas de funciones para poder integrar. Por ejemplo, para poder llevarla a una suma o resta de funciones, yo tendría que primero resolver esta potencia a la séptima, que me tendrían que quedar 8 términos, y luego multiplicar con propiedad distributiva por esta y recién integrar. El procedimiento sería muy largo y muy complicado, para eso es que existen métodos de resolución de integrales. El primer método es el método que vamos a ver, el método de sustitución, que consiste en encontrar aquella función que al derivarla me dé el otro factor para poder hacer la sustitución. Primero que nada vamos a tener en claro que los métodos nos sirven para resolver integrales de productos. Por eso es que siempre vamos a hablar de factores. En este caso yo tengo el producto de esta función que es x al cuadrado más 5x elevado a la séptima por otra función que es 2x más 5. Lo que tengo que hacer es identificar qué función yo puedo derivarla para obtener el otro factor. Y en este caso, como ven, si yo tomo lo que está dentro del paréntesis, x al cuadrado más 5x, y lo derivo, esto me daría 2x más 5, que es exactamente lo que tengo en el otro factor. Entonces, para hacer la sustitución voy a llamar u a esa función que al derivarla me da la otra. En este caso sería x al cuadrado más 5x. Si yo derivo de este lado, como derivo u, voy a obtener diferencial de u, y de este lado voy a obtener la derivada de x al cuadrado, que es 2x, más la derivada de 5x, que es 5. Como de este lado he derivado con respecto a x, me va a quedar multiplicado por el diferencial de x. Ahora voy a proceder a hacer la sustitución, es decir, en el lugar a donde tengo esta función x al cuadrado más 5x, voy a poner la variable u. Es decir, aquí en el lugar del paréntesis voy a poner u. El 7, como en el 7 no lo he sustituido en ningún lado, el 7 va a quedar como está. Por esta función, que en este caso es 2x más 5 por el diferencial, es decir, todo esto lo voy a reemplazar por diferencial de u. De esa manera me queda una integral mucho más simple, porque solamente tendría que integrar u a la séptima. Y la integral de u a la séptima es u a la octava sobre 8 más c, que es la constante de integración. Una vez que integro, lo que voy a hacer es volver a la variable original, es decir, voy a reemplazar en el lugar de u a lo que yo he llamado u, que era x al cuadrado más 5x. Entonces tendría x al cuadrado más 5x, eso en el lugar de u, y u está elevado a la octava, sobre 8 más c. De esa manera he integrado de una manera mucho más corta esta función que en un principio parecía ser más compleja. En esta integral tengo la integral de 4x por e elevado a la x al cuadrado diferencial de x. También, como ven, tenemos un producto de dos funciones, que una es 4x y la otra es e elevado a la x al cuadrado. Para integrar esta función voy a utilizar el método por sustitución, que consiste en llamar u a una parte de esa función o del producto y luego derivar u, y me tiene que dar al derivarlo a la otra parte. Como ven, en esta parte, si yo tomo e a la x al cuadrado, lo derivo, vuelvo a tener e a la x al cuadrado por 2x. Así que el e va a quedar como está. Lo que voy a hacer es tomar x al cuadrado como u, y al derivarlo, diferencial de u va a ser 2x diferencial de x. Este factor es 4x, que yo lo puedo expresar como la integral de 2 por 2x e elevado a la x al cuadrado diferencial de x. Eso significa que en el lugar de 2x y diferencial de x, yo voy a poner diferencial de u.
En lugar de x al cuadrado voy a poner u. Y luego tanto el 2 como la e van a quedar como está. Entonces tendría la integral de 2 por e elevado a la u diferencial de u. El 2 se comporta como constante, sale fuera del integrando y solamente tengo que integrar e a la u. Como la derivada de e a la u es e a la u, la integral también, entonces tendría 2e a la u más c. C, que es la constante de integración. Y por último, reemplazo, vuelvo a la variable original, en el lugar de u, vuelvo a poner x al cuadrado, más c. En el apartado H tenemos la integral del logaritmo de x sobre x. Aquí, primero que nada, vamos a identificar cuáles son los factores. Tengo el logaritmo de x por 1 sobre x diferencial de x. Aquí lo que estoy haciendo es escribir este cociente como un producto para poder identificar qué factor tengo que derivar para obtener el otro. Entonces voy a llamar u al que al derivarlo me dé el otro. Como sabemos, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces llamo u al logaritmo de x. Y la derivada de u es 1 sobre x diferencial de x. Por lo tanto, en el lugar del logaritmo voy a poner u y en el lugar de 1 sobre x diferencial de x va a ir diferencial de u. Entonces mi integral me quedaría la integral de u diferencial de u. Y la integral de u sería u al cuadrado sobre 2. Le sumo 1 al exponente y lo divido en 3. Más c, que es la constante de integración. Por último voy a volver a la variable original, que en este caso era el logaritmo del plano de x. Me va a quedar elevado al cuadrado, porque u está elevado al cuadrado, sobre 2 más c, que es la constante de integración. Básicamente, en esto consiste aplicar el método por sustitución, que es llamar a una parte del producto que tenga un factor u, derivarlo y obtener la otra parte.